Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a este canal de YouTube, donde vamos a ir avanzando con las clases teóricas prácticas de la materia termodinámica. Siempre aclaro que estas clases están destinadas exclusivamente para los quintos A y E de la especialidad de electromecánica de la Escuela de Educación Técnica número 460 de la ciudad de Rafaela, y que estos contenidos están vinculados al plan de estudio que hemos fijado a principio de año. Bueno, ya he visto que la clase número uno tiene más de 60 visualizaciones, así que creo que se ha divulgado que ha sido colgada esa clase y que hayan tenido varios la oportunidad de verlas. Espero que haya sido claro, que no hayan tenido dudas. Bueno, igualmente tienen la posibilidad de volver a verla y masticar un poquitito con más tiempo todos los conceptos que hemos tirado. Pero bueno, cualquier cosita, vuelvo a repetir, el canal que he habilitado para consulta es el Skype. El Skype, digamos, si no lo tiene instalado en la computadora, se puede bajar gratuitamente de cualquier aplicación, de cualquier página. Así que bueno, y recuerden que en los horarios que cursan la materia, en realidad pueden escribirme en cualquier momento, pero especialmente en los horarios que cursan la materia, yo voy a estar pendiente del Skype como para hacer cualquier tipo de respuesta a alguna consulta que haya. Pueden escribirme en cualquier momento, pero bueno, especialmente en ese tiempo voy a estar. Voy a hacer una aclaración de un pequeño error que he cometido en la clase número uno. Ustedes han visto que en el momento que yo definí la equivalencia entre la kilocaloría de la escala de las unidades térmicas del calor y las unidades de energía o de trabajo, había puesto que una kilocalorías era igual a 0,00234 kilogramos. Acá he cometido un error, esto por favor corríjanlo. La equivalencia correcta es una kilocaloría son 427 kilogramos. Repito, este valor está equivocado, el que yo fijé en la clase anterior, y el valor correcto es una kilocaloría son 427 kilogramos. Así que bueno, salvado ese error, ese efecto, vamos a borrar. Incluso también, si se quieren sacar la duda, en la famosa tabla número 7, entre estas equivalencias figura exactamente eso. Bueno, en esta segunda clase virtual vamos a empezar a ver y vamos a empezar ya a entrar un poquito más en lo que es la termodinámica. Vamos a ver en lo que es el concepto de temperatura, de calor, y vamos a definir cuatro escalas de temperatura, cuatro escalas termométricas. Digamos, vamos a definir la temperatura como el estado térmico de un cuerpo o de una sustancia o de un fluido en función de su capacidad de transmitir calor hacia uno o hacia otro. Es decir, que prácticamente cuerpos que tengan mayor estado térmico o mayor temperatura tendrán la facilidad de transmitir energía en forma de calor hacia cuerpos que tengan un estado térmico menor o menor temperatura. Pero este concepto no hay que confundirlo con calor. Temperatura y calor son dos conceptos, dos definiciones totalmente distintas. La temperatura, repetimos, como un estado térmico más enclavado en función del movimiento molecular de una sustancia, de un cuerpo, de un fluido, y el calor como forma de energía. Por ejemplo, si lo queremos ver más prácticamente, por ejemplo, el calor, uno de sus efectos puede ser aumentar la temperatura de un cuerpo o de una sustancia. Pero, por ejemplo, si yo aplico calor a un gas, ese calor va a ser parte utilizado para la dilatación de las moléculas, o sea que estaría siendo como primer efecto un efecto mecánico de expansión del fluido, en este caso del gas, y parte del calor ha sido, digamos, va a ser empleado en el aumento de la temperatura de ese fluido. Por eso acá vemos que calor y temperatura no es lo mismo. La temperatura es un posible efecto de la forma de energía calor, pero en este caso, como vimos en el gas, no solamente ha producido el aumento de temperatura del gas, sino que ha producido también un trabajo mecánico de expansión. Y si lo queremos ver más en forma clara,
Fíjense que si nosotros aplicamos calor a un recipiente con agua, digamos, ese agua va a mantener o va a ir subiendo la temperatura hasta los 100 grados, y si seguimos manteniendo el calor, vamos a ver que el agua en este caso va a empezar a vaporizarse porque ha llegado al punto de ebullición, pero yo sigo aplicando calor, y en este caso, como se mantiene el líquido a la temperatura de ebullición y está haciendo el cambio de estado, la temperatura no se va a modificar. Después, cuando veamos vaporización, vamos a ver qué podemos hacer con ese vapor que está en estado, digamos, en el primer estado, que es el vapor húmedo. O sea que en ese caso, el agua que ha llegado al punto de ebullición, yo le sigo aplicando calor, pero no logro ningún efecto de aumento de la temperatura. Entonces, fíjense que ahí queda bien en claro el concepto, que no es lo mismo la temperatura que el concepto de calor. La temperatura es como una medición del estado térmico de un cuerpo, de una sustancia o de un fluido, y el calor lo tenemos que conceptualizar como una energía con posibles efectos, como uno de sus posibles efectos, el aumento de la temperatura, pero no solamente ese, como vimos el caso de aplicarle calor a un gas, que hace parte un efecto de dilatación de las moléculas, por ende hace una expansión mecánica, un trabajo mecánico de expansión. Bueno, la temperatura nosotros vamos, en primera instancia, vamos a definir tres escalas termométricas. Vamos a definir la escala en grados Celsius, la escala en grados Reaumur y la escala en grados Fahrenheit. La escala en grados Reaumur es una escala francesa, y la escala en grados Fahrenheit es una escala inglesa de medición de temperatura. Todas estas escalas, estas tres escalas, están fijadas con un punto mínimo y un punto máximo en función de puntos fijos de sustancia. Las tres escalas, para este caso, los puntos fijos son el punto de fusión del agua, es decir, cuando pasa de estado de agregación líquida a sólida o viceversa, que en este caso sería para el agua pura casi 0 grados, o lo podemos tomar como el 0 grados Celsius, y el punto de ebullición, que es otro punto fijo del agua, que son los 100 grados Celsius, es decir, en el punto fijo de fusión y en el punto fijo de vaporización o de ebullición. Las tres escalas comparten lo mismo, el punto fijo de fusión y de vaporización, y el punto fijo de fusión y de vaporización. Lo que no hacen estas tres escalas, es asignarle un mismo valor a esos puntos. Por ejemplo, para la escala de grados Celsius, porque lo único que hace es establecer un parámetro, o digamos una escala para establecer divisiones, y que esas divisiones sean igual a saltos térmicos conocidos. Es decir, para la escala en grados Celsius, el punto fijo de fusión del agua sí corresponde con 0 grados Celsius, y el punto máximo de ebullición, el otro punto fijo superior, a los 100 grados Celsius. Pero, por ejemplo, ya para la escala de grados Reaumur, sí coincide el 0 con el 0 grados Celsius, pero para el punto de ebullición del agua, esta escala asume que ese punto corresponde al valor de 80 grados Reaumur. Y la escala Fahrenheit asume que en el punto de fusión del agua asume el valor de 32 grados Fahrenheit, y para el punto de ebullición del agua asume 212 grados Fahrenheit. Fíjense que estos puntos fijos conocidos de cada escala están estableciendo el mismo estado térmico, pero numéricamente nos están dando otra información. Yo puedo decir que el agua hierve o entra en punto de ebullición a 100 grados Celsius, a 80 grados Reaumur o a 212 grados Fahrenheit. Es exactamente lo mismo, pero estoy midiendo en escalas termométricas diferentes. O sea, si vamos un poquitito más a ver cada una de las escalas, la escala Celsius, como el inicio lo marca en el 0 y el final o el punto de ebullición del agua en 100, voy a tener 100 divisiones para esta escala. Para la escala Reaumur voy a tener 80 divisiones, porque lo establece como el 0 y como el 80. Y en la escala grados Fahrenheit, como arranca en el 32 para el punto de fusión y termina en el 212 para el punto de ebullición, voy a tener 180 divisiones. Acá voy a tener 180 divisiones, 80 divisiones, y acá voy a tener 100 divisiones. Es decir, por ejemplo, si yo quiero comparar
algunas de las escalas. Por ejemplo, si yo sé que 180 divisiones corresponden a 100 grados Celsius, sería un salto térmico. Esto es muy importante porque lo vamos a usar bastante en los cálculos. Un salto térmico, un delta T, en grados Celsius, que sería 1 grado Celsius, un salto térmico de igual a 1 grado Celsius, pero en grados Fahrenheit, sería, como tengo 180 divisiones, sería 1,88 grados Fahrenheit. ¿Me explico? Es decir, si yo estoy hablando de que una sustancia ha tenido un salto térmico de 1 grado Celsius en la escala Celsius, ese mismo salto térmico corresponde a 1,8 grados Fahrenheit. Esto es importante porque a veces las unidades, cuando veamos calor específico, que se da en unidades de energía sobre unidades de masa y sobre unidades de salto térmico, si yo no tengo acomodado las unidades de salto térmico, puedo cometer un error. Entonces esto queda claro ¿por qué? Por esto, porque tengo 100 divisiones para la escala Celsius, 80 divisiones para la escala Reaumur y 180 divisiones para la escala Fahrenheit. La otra escala que vamos a estudiar, en el libro también aparece la escala Rankine o Rankine. Esa no la vamos a estudiar, si por ahí la quieren ojear un poquitito del libro está, figura, pero nosotros vamos a concentrar en estas tres, más la escala absoluta o la escala Kelvin, que para nosotros vamos a definir que en el 0 Kelvin, el 0 absoluto, corresponde a la temperatura Celsius de menos 273,16 grados Celsius. Ahí definimos el 0. O sea que el 0 Kelvin estaría por debajo acá. El 0 absoluto, el 0 Kelvin, estaría en menos 273,16. Bueno, ahí entonces vimos las tres escalas de temperatura, con sus características, la cantidad de división y demás. Yo lo que he graficado también acá en cada una de las escalas es un punto A, cualquiera, sobre la misma escala. Es decir, que para mí el punto A en cada una de las escalas estaría definiendo el mismo estado térmico. Es decir, tendría o dispondría la misma temperatura. Pero ojo que hay que tener en cuenta que al tener el mismo estado térmico, tiene la misma temperatura, pero yo numéricamente no voy a medir el mismo valor sobre cada una de las temperaturas por estas diferencias que hay en las divisiones, en la cantidad de divisiones que están establecidas entre un punto fijo y el otro. Bueno, para poder llegar a ecuaciones, para convertir entre diferentes escalas de temperatura, yo puedo hacer esta igualdad. Es decir, para el mismo punto A, en las distintas escalas de temperatura, Celsius, Reaumur y Fahrenheit, yo puedo decir que el punto A corresponde a hacer la igualdad entre estas tres condiciones. La temperatura T, que sería la temperatura en el punto A, dividido las 100 divisiones que existen para esa escala, entre ambos puntos fijos que la definen, que va a ser igual a la temperatura en grados Reaumur del punto A, en dicha escala, sobre 80 divisiones, que es la cantidad de divisiones que tiene entre un punto fijo y el otro, y que es igual a hacer a la temperatura en Fahrenheit menos 32, para hacer coincidir el 0 de cada una de las escalas, la temperatura Fahrenheit menos 32, para representar el estado térmico de A en esa escala, sobre 180, que es la cantidad de divisiones que tiene esa escala. Haciendo esa igualdad, yo puedo empezar a despejar y obtener las ecuaciones para hacer las equivalencias o las conversiones entre las distintas escalas de temperatura. Por ejemplo, vamos para acá. Yo acá las tengo copiadas, pero para que ustedes vean de dónde sale, vamos a hacer esto. Por ejemplo, si yo no tengo en cuenta la escala de grado Fahrenheit y tengo en cuenta la escala grado Celsius y la Reaumur, si yo, por ejemplo, despejo acá la escala grado Reaumur, puedo decir que haciendo la temperatura en grados Celsius por 80 sobre 100, y aquí haciendo un par de simplificaciones, acá puedo hacer 4 dividido quintos. Esto me queda como que
la temperatura en grados Reaumur, si yo tengo el valor en temperatura grados Celsius, puedo hacer 4 quintos de la temperatura grados Celsius. Es decir, si yo quiero transformar la temperatura en escala grados Celsius y pasarla a Reaumur, hago 4 quintos del valor de la temperatura en grados Celsius. De esta forma es lo que yo tengo anotado acá. Para pasar de grados Celsius a Reaumur, hago 4 quintos por el valor de la temperatura en grados Celsius. Y si tengo que pasar de la escala Reaumur a la escala Celsius, hago 5 cuartos del valor de la temperatura en grado Reaumur. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Todas estas ecuaciones de conversión salen de ir igualando y despejando las distintas escalas de esta igualdad que nosotros hicimos, de haber establecido un punto A de igual estado térmico entre ambas escalas. Es lo que termino de hacer acá. Igualé y despejé. Entonces llegué a que la temperatura en grado Reaumur, partiendo de la Celsius, es 4 quintos del valor de la Celsius. Así llegamos a esto. Si lo quieren hacer para cada una de las escalas, son simplemente ir haciendo esto acá. Fíjense, hacemos un pequeño ejemplito. Por ejemplo, si yo tengo 180 grados Fahrenheit y lo quiero pasar a grados Celsius, busco la igualdad. Tengo 180 grados Fahrenheit y lo quiero pasar a Celsius. Hago simplemente la sustitución acá en este valor, siendo la ecuación 5 novenos del producto de hacer la temperatura en grados Fahrenheit, 180, menos 32. Esto estaría dando aproximadamente 82 grados. Es decir, en la formulita reemplazo el valor de la temperatura por la cual yo quiero pasarla a la otra escala. Es decir, 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Haciendo este cálculo, obtengo la temperatura en grados Celsius. Vamos a hacer otro ejemplito para que quede claro y para que puedan ir completando el ejercicio 1 y 1 bis de conversión de unidades. Vamos a, por ejemplo, pasar 100 grados Reaumur, lo queremos pasar a la escala Celsius. Entonces vamos a buscar la que vincule los grados Reaumur con la escala de los grados Celsius. La ecuacióncita esa me dice que para pasarlo es lo mismo que hacer el producto de 5 cuartos por el valor de la temperatura en grados Reaumur. Esto nos estaría dando aproximadamente 125 grados Celsius. Lo único que tengo que ir haciendo es ir completando los valores de temperatura entre una escala y otra para poder convertir. Acá les dejo la temperatura Celsius para pasar de Reaumur a Celsius, 5 cuartos de la temperatura en grados Reaumur. Para pasar de Celsius a Reaumur hago 4 quintos de la temperatura en grados Celsius. Para pasar de Fahrenheit a la escala Celsius hago 5 novenos por la diferencia entre la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Y para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit hago 9 quintos de la temperatura en escala Celsius más 32. Para pasar de grados Fahrenheit a Reaumur hago 4 novenos del producto de hacer la diferencia entre los grados Fahrenheit menos 32. Y para pasar de grados Reaumur a grados Fahrenheit hago 9 cuartos de la temperatura en la escala Reaumur más 32. Esas son las equivalencias, digamos, para poder hacer conversiones entre las distintas escalas que nosotros hemos definido. Recuerden, si estas ecuaciones salen de ir haciendo las equivalencias entre cada una, entre Reaumur y Celsius, entre Reaumur y Fahrenheit, y entre Fahrenheit y Celsius. Al hacer esa igualdad y despejar cada una de las variables, obtengo estas ecuaciones. Nosotros demostramos una recién acá, hicimos un par de ejemplos. Después, la escala absoluta, que nosotros dijimos que es la escala Kelvin, que para el cual el cero absoluto corresponde a menos 273,16. Si yo quiero pasar valores en la escala Celsius a pasarla a la escala absoluta o Kelvin, tengo que hacer el valor en escala Celsius más 273,16. Un ejemplo sería
100 grados Celsius, para pasarlo a absoluto sería 100 grados Celsius más 273,16, nos estaría dando 373,16 Kelvin. 100 grados Celsius son 373,16 grados Kelvin. Ahí entonces terminamos de ver todas las formas de conversión entre unidades, entre escalas termométricas. Bueno, nosotros cuando empezamos la clase vimos la diferencia, empezamos a hablar en esta diferencia entre temperatura y calor. Dijimos que la temperatura es el estado térmico, de una sustancia o cuerpo, en función de su capacidad de transmitir calor hacia otro cuerpo o hacia otra sustancia. Es decir, lo que comúnmente podemos decir, un cuerpo puede estar más frío o menos frío. Es decir, un cuerpo está más caliente, va a transmitir calor y temperatura hacia otro cuerpo más frío. En cambio, definimos muy bien que el calor es un tipo de energía. Es un tipo de energía que puede tener como consecuencia el aumento de temperatura. Pero no solamente eso, el aumento de temperatura. Pero no solamente eso, por eso no es igual, porque como es un tipo de energía, como vimos el caso del gas, si nosotros le aplicamos una cierta cantidad de calor a un gas, puede provocar el aumento de temperatura, pero también la dilatación mecánica de la molécula, por ende es un trabajo de expansión. En este caso, el efecto puede ser, uno de los efectos puede ser aumentar la temperatura, pero no solo ese. Por eso hay que dejar bien en claro que no podemos confundir los conceptos de temperatura con calor. Y acá vamos a aprovechar a definir qué es la kilocaloría. Si ustedes van al libro, y es un poquito lo que adelantamos en la clase número 1, van a ver 3 definiciones de la kilocaloría. En definitiva, la kilocaloría es la cantidad de calor y ya acá vamos a empezar a acostumbrarnos a definir con la letra Q mayúscula la cantidad de calor que es necesario suministrar a una masa de 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura en un delta T, o sea, en una variación de temperatura igual a 1 grado Celsius. Vamos de vuelta. La kilocaloría es la cantidad de calor, de energía en forma de calor que tengo que suministrarle a una masa igual a 1 kilogramo de agua para elevar la temperatura de ese kilogramo de agua en un valor de delta T igual a 1 grado Celsius. Van a ver en el libro que hay distintas definiciones de kilocaloría. ¿Por qué? Porque cuando veamos calor específico, vamos a ver que no es lo mismo, digamos, o no es la misma cantidad necesaria de calor para elevar 1 grado Celsius, cierta cantidad de masa de alguna sustancia, cuando están a diferentes temperaturas. Vamos al agua. No es lo mismo la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura de 1 kilogramo de agua estando a 0 grados, a 15 grados Celsius, a 70 grados Celsius o a 90 grados Celsius. Esa cantidad de calor va variando. A veces muy poquitito, pero va variando. Entonces, para poder tener una definición más exacta de la kilocaloría, se han definido por lo menos 3 definiciones. Está la kilocaloría NBS, la kilocaloría a 15 grados Celsius y la kilocaloría internacional. La kilocaloría internacional es la que nosotros vamos a usar y decíamos que vamos a utilizar de la tabla número 7. Las distintas definiciones esto, en función de experiencias que se han hecho para definir más exactamente qué cantidad de calor necesito aplicar a esa cantidad de sustancia para modificar en 1 grado Celsius la temperatura.
solamente va cambiando muy poquitito, pero a fines prácticos y para que nos pongamos de acuerdo en la resolución de todos los problemas, vamos a utilizar la kilocaloría internacional, la que figura como kilocal internacional. Entonces sería ahora muy fácil definir lo que sería la caloría, porque sería un prefijo de la magnitud. La caloría es muy sencillo, hay que cambiar un poquito la escala en que nos estamos moviendo. La kilocaloría sería la cantidad de calor necesaria a aplicar a 1 gramo de agua para variar su delta T en 1 grado Celsius. O sea, bajamos de kilogramos a gramos y bajamos de kilocaloría a caloría. Lo único que es, achicamos un poquitito la escala, pero conceptualmente sería exactamente lo mismo. Una cosa que quiero aclarar, digamos, cuando nosotros hablamos de variación de temperatura o delta T, para la escala en grados absolutos o Kelvin, la escala Kelvin, o la escala Celsius, la variación de 1 grado, el delta T, es exactamente lo mismo. No hay modificaciones. No así como vimos en este caso que la variación de 1 grado Celsius corresponde a la variación de 1,8 grados Fahrenheit. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando trabajemos en fórmulas con cálculo en donde entre variación de temperatura, es lo mismo hacer una variación de temperatura en grados Kelvin que hacer una variación de temperatura en grados Celsius, porque la variación, digamos, las divisiones en cada una de las escalas corresponde a lo mismo. No así cuando hablamos de temperaturas numéricas, temperaturas absolutas, es decir, cuando tenemos que multiplicar por una temperatura. No es lo mismo multiplicar por 0 grados Celsius que por 273,16 grados Kelvin. Pero si hacemos un delta T, la variación de temperatura, ese delta T en esta misma escala es exactamente igual. Es lo mismo trabajar que en Kelvin que en grados Celsius. Bueno, una cosita que quiero agregar nomás a esto es que, porque digamos con esta teoría van a poder llegar hasta el problema número 9 de la guía número 1. Después en un próximo video voy a hacer un par de ejercicios, vamos a ir un poquito más a la parte práctica. Fíjense que tienen mucho ejercicio de conversión de unidades. Por favor, métanle bastante ejercitación, bastante práctica a eso porque es muy útil para los ejercicios. Recuerden lo que le dije en la primera clase, muchos de los problemas se caen porque tenemos dificultades en la conversión de unidades. Yo me voy a tomar el atrevimiento de borrar un poquitito acá para meter dos conceptos de dos magnitudes que ya estas deberían ser conocidas, ya un poco de física y de química, pero que a lo mejor en alguno de los problemas, hasta el problema número 9, puede llegar a aparecer. Es el concepto de densidad, que es la letra griega ρ, eso sería densidad, y el concepto de densidad es lo que, voy a correr un poquitito así, es un poquito lo que nosotros denominamos la densidad como la masa de la unidad de volumen. Es decir, cuánta masa, digamos, se le adjudica a una unidad de volumen de cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, sustancias más densas tienen más masa, tienen más masa por la misma unidad de volumen. ¿Cuál sería el caso típico? Tener 1 litro de mercurio y 1 litro de agua. Prácticamente el mercurio es mucho más denso. ¿Por qué? Porque tiene más masa en la misma unidad de volumen. Caso práctico sería, el mercurio tiene 13,6 kilogramos por litro y el agua tiene 1 kilogramo masa por litro. Esa es la diferencia digamos, de una sustancia más densa contra una sustancia menos densa. Entonces repetimos, la densidad es igual a la masa de la unidad de volumen. Es decir, sustancias más densas van a tener más masa por el mismo unidad de volumen. El ejemplo que vimos recién, mercurio con respecto al agua. La densidad es la inversa del volumen específico. Sería el volumen específico es la inversa, es decir, es el volumen de la unidad de masa. Es decir, cuánto volumen ocupa una sustancia por cada unidad de masa. Cuánto volumen ocupa una sustancia por cada unidad de masa. ¿Y por qué se dice que es la densidad? Pues justamente al revés. Entonces, si yo, por ejemplo, hago 1 sobre la densidad, o 1 sobre el volumen específico, es decir, la inversa del volumen específico, estoy calculando indirectamente la densidad. Esto es muy práctico para los problemas. Repetimos, densidad
como en el concepto de la masa por unidad de volumen, y el volumen específico como el volumen por la unidad de masa, es decir, volumen sobre masa, y ambas magnitudes son inversas. Si yo hago 1 sobre el volumen específico, estoy calculando indirectamente la densidad. La otra magnitud que por ahí puede aparecer en algún problema es el peso específico, que en este caso sería el peso de la unidad de masa. En este caso ya sería una magnitud gravimétrica, porque aparece la magnitud peso que es en función de la gravedad. Entonces el peso específico es el peso de la unidad de masa. En este caso, fíjese que sería como un concepto muy parecido a la densidad, pero la densidad, digamos, es un concepto absoluto, porque aparece la masa y no el peso. Esto lo aclaro porque puede haber algún problema hasta el número 9 en donde puedan llegar a necesitar esto. Bueno, recuerden el método de contacto, el Skype. Si tienen alguna sugerencia mejor para que nos contactemos, propónganla, no hay ningún problema. Así que bueno, ahí estamos. Repasamos, vimos las 3 escalas de temperatura, la 4 con la escala Celsius, la escala absoluta, vimos la conversión entre unidades, vimos el concepto de calor, el concepto de kilocalorías, y por último agregamos medio mechadito ahí el concepto de densidad y de volumen específico y de peso específico. Bueno, cualquier cosita, en un tercer video ya vamos a hacer algún problemita entre estos del 1 al 9, como para ir metiéndonos más en la parte práctica. Avancen hasta donde puedan y cualquier cosita consúltenme, y recuerden, en el horario de la materia que cursan voy a estar más pendiente del Skype para responder preguntas, incluso por ahí nos conectamos con la camarita para resolver algún tipo de ejercicio y eso. Si han podido conseguir el libro, lean también un poco del libro, y si no, bueno, acá más o menos tratamos de explicarlo. Muchas gracias.